Este esquema nos ayudará a visualizar mejor un problema de convección forzada en transferencia de calor, donde aquí hay algunos parámetros que vamos a considerar para el análisis. Vamos a leer el enunciado para este ejercicio que dice: fluye agua a 40 grados Celsius sobre una placa grande a una velocidad de 30 centímetros sobre segundo. La placa tiene 1 metro de largo en la dirección del flujo y su superficie se mantiene a una temperatura uniforme de 10 Celsius. Calcule la razón estacionaria de la transferencia de calor por unidad de ancho de la placa. Y aquí tenemos un pequeño esquema que nos muestra el flujo de agua que se tiene a una temperatura de 40 grados Celsius y la placa donde aquí se indica la longitud que tiene. Vamos a anotar los datos que nos dan al inicio para poder comenzar con el análisis. Primero, se dice que la longitud tiene 1 metro de largo en la misma dirección del flujo, aquí lo tenemos, y los valores que tenemos por acá están en sistema internacional, comenzando con la velocidad, que está en 0.3 metros sobre segundo, porque acá tenemos centímetros sobre segundo. Ahora, lo que se nos pide encontrar es una tasa de transferencia de calor por unidad de ancho de la placa, y como tenemos esta longitud, tendríamos una unidad de área. Entonces, vamos a apoyarnos primero de una diferencia de temperaturas. ¿Por qué? Porque tenemos una temperatura para el agua y una temperatura para la placa. Aquí lo que tenemos es una temperatura que se tendrá en la superficie de la placa, justo donde está el contacto entre la placa y el flujo de agua. Por lo tanto, con esta temperatura vamos a hacer el análisis utilizando tablas. Aquí esta temperatura promedio la vamos a obtener muy sencilla, porque será la suma de las dos temperaturas, tanto del agua como de la superficie, y lo vamos a dividir entre 2. De hecho, esta T infinito representaría la temperatura del ambiente o del medio. En este caso, el medio es el agua y por eso la colocamos aquí como esta temperatura de 40 Celsius. Por otra parte, tenemos la temperatura de la placa, que es la temperatura superficial de 10 grados Celsius. Al dividirlo entre 2 y hacer la sustitución de valores, 40 más 10 es igual a 50. Dividiendo entre 2, esto nos da igual a 25 Celsius. Esta temperatura promedio será la temperatura considerando el contacto de la superficie de la placa para el agua, donde vamos a utilizar este análisis, ojo, para el agua, en tablas. Estas tablas nos darán valores que necesitamos para calcular el valor de algunos números adimensionales. ¿Y por qué de números adimensionales? Porque primero necesitamos hacer uso de la ecuación para el cálculo de esta tasa de transferencia de calor por convección, que en este caso tenemos la multiplicación de H, que corresponde al coeficiente convectivo, el área de contacto y la diferencia de temperaturas. El problema que tenemos aquí es que no podemos saber de manera directa el coeficiente convectivo, y es justamente este dato el que vamos a calcular. Y para poder obtenerlo necesitamos apoyarnos de algunos números adimensionales, y uno de ellos es el número de Nusselt. Este número de Nusselt se puede encontrar multiplicando el coeficiente convectivo por L, que es la longitud que tenemos acá en el contacto, que es de 1 metro, entre K, que representa la conductividad térmica. En este caso, la conductividad térmica del agua, porque es el fluido que está fluyendo. Ahora, como aquí tenemos dos incógnitas, dado que el número de Nusselt se calcula a partir de estos datos y el coeficiente convectivo no lo tenemos, significa que vamos a apoyarnos de otra expresión para calcular dicho número de Nusselt. Este número se puede obtener de la siguiente manera, pero cuidado, el número de Nusselt para la expresión que tenemos aquí es cuando tenemos un flujo donde el Reynolds es laminar, por eso aquí tenemos un subíndice L, dado que de acuerdo a las condiciones del flujo, en laminar, transición y turbulento, pueden ser diferentes las expresiones para el cálculo del número de Nusselt. Así que primero nos apoyaremos en esta expresión para ver si el número de Reynolds que vamos a encontrar será laminar. Esta ecuación dice que multiplicaremos 0.664 por el Reynolds en laminar elevado a la 1 medio por el número de Prandtl a la 1 tercio. El número de Prandtl es otro número adimensional, pero afortunadamente este lo vamos a obtener directamente de las mismas tablas. Pero aquí viene otra incógnita. Si para el número de Nusselt vamos a necesitar esta información, significa que debemos conocer el número de Reynolds, y el número de Reynolds lo calcularemos con esta expresión, que es la multiplicación de la densidad del agua por la velocidad de dicho flujo de agua por L, que en este caso esta L es para el caso de una placa plana.
Recordemos que estas expresiones que estamos utilizando son para el caso en placas planas y a continuación esta L, que sabemos que es de 1 metro, va a estar dividiendo con estos términos entre la viscosidad dinámica. Significa que tanto la densidad como la viscosidad la vamos a obtener de tablas con las condiciones de 25 grados Celsius. Y no se preocupen, vamos a ver qué es lo que pasa con los datos que necesitaremos porque comenzaremos con el número de Reynolds. Recuerden, en estos datos que vamos a obtener nos apoyaremos del número de Reynolds para después obtener Nusselt, después de Nusselt el coeficiente convectivo y finalmente la transferencia de calor por unidad de ancho. Así nos vamos a ir de abajo hacia arriba. Si comenzamos con el número de Reynolds, vamos a tablas comenzando con esta temperatura para el agua a 25 Celsius. Tablas que podrán encontrar, así como esta que se muestra en la descripción, la pueden descargar sin ningún problema y la tendrán aquí a la mano para poder apoyarnos de estos datos. En este caso, tenemos una tabla que dice que estamos en propiedades del agua saturada, así que recuerden, el flujo de agua que tenemos es para agua líquida y los primeros datos que obtendremos para el Reynolds es densidad y viscosidad. Primero, como la temperatura es de 25 Celsius, el valor de 25 está aquí. Afortunadamente no vamos a tener que interpolar, pero en algunos casos, si tenemos valores que no se encuentran de forma directa para los valores de temperatura que hay aquí, puede ser que tengamos que realizar un proceso de interpolación para obtener cada propiedad termodinámica. Ahora bien, vamos a subrayar este renglón porque es el que nos va a ayudar a obtener toda la información que necesitamos. Primero vamos con la densidad. La columna de densidad se encuentra por acá y tenemos para líquido y para vapor. Pero de acuerdo a nuestro caso en particular, tenemos agua líquida. Significa que considerando la densidad en líquido a la temperatura de 25 Celsius, tenemos estos 997 kilogramos sobre metro cúbico para la densidad del agua. Y a su vez, para el término de la viscosidad, que es la viscosidad dinámica, está por acá. De igual forma nos vamos a la parte de líquido y este valor será de 0.891 por 10 a la menos 3 con unidades de kilogramos sobre metro por segundo. Anotamos estos datos que son los que vamos a utilizar y podemos continuar con nuestro análisis para obtener el número de Reynolds. Ahora, ya con estos datos conocidos, lo que haremos será simplemente sustituir en la ecuación por acá. Así que veamos, para el Reynolds tenemos la multiplicación de la densidad del agua, que son los 997 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad del flujo de agua de 0.3 metros sobre segundo, por la longitud que se tiene en este contacto, que en este caso es 1 metro. Y lo dividimos entre la viscosidad dinámica, que es de 0.891 por 10 a la menos 3. Ahora, haciendo estos cálculos, el número de Reynolds nos da un valor de 3.357 por 10 a la 5. Ahora lo que tenemos que interpretar es si se trata de un flujo laminar, transición o turbulento. Pero déjenme decirles algo. En contraste con la diferencia cuando tenemos un caso de flujo en una tubería, tal vez el régimen se puede calcular en diferentes rangos de valores, pero resulta que aquí no se tiene una tubería, sino que se tiene una placa plana. Por lo tanto, vamos a hacer el cálculo de acuerdo a el Reynolds crítico. Estos datos para Reynolds crítico se van a clasificar de acuerdo a la naturaleza cuando se tiene el flujo sobre una placa plana. Y aquí se ve, para Reynolds crítico, si tenemos un valor inferior a 5 por 10 a la 5, consideraremos que el flujo será laminar, mientras que si el valor es mayor a 5 por 10 a la 5, tendremos un flujo turbulento. Veamos, el número que nosotros obtuvimos es de 3.357 por 10 a la 5. Como es 3 punto y cachito por 10 a la 5, está por debajo de este valor, lo cual significa que afortunadamente para nuestro caso el Reynolds es laminar. Así que de acuerdo a estos datos obtenemos el resultado para un régimen laminar. Quiere decir que podemos utilizar la ecuación propuesta para calcular el número de Nusselt cuando se tiene el Reynolds en laminar. Y es justamente la siguiente ecuación que vamos a ocupar, porque aquí tendremos que multiplicar el número de Reynolds elevado a la 1 medio por el número de Prandtl a la 1 tercio con este número. El número de Prandtl se puede obtener directamente de tablas, así que no se preocupen.
vamos a ver qué pasa nuevamente con estas condiciones para el agua a 25 Celsius. Así vamos a obtener tanto el número de Prandtl como el valor de la conductividad térmica del agua, porque ambos datos los vamos a necesitar apoyándonos del número de Nusselt. Vamos nuevamente a tablas. Considerando que en estas tablas igual estamos en el renglón para la temperatura de 25 Celsius, primero nos encontramos con la conductividad térmica para el agua, que como estamos en líquido, este valor será de 0.607 watts sobre metro por grado Kelvin. En este caso, este es el valor que vamos a anotar por acá, pero a su vez el número de Prandtl lo vamos a obtener de forma directa acá, donde para el caso de líquido tendremos 6.14, sin unidades porque recuerden que es un parámetro adimensional. Y estos valores aquí están escritos. Ahora podemos continuar con nuestro análisis para sustituir los valores en las ecuaciones correspondientes. Así que, a continuación, ya con estos datos, vamos a sustituir en la ecuación para el cálculo del número de Nusselt y esta sustitución quedará de la siguiente manera. El Nusselt será igual a 0.664, tal como está aquí, por el número de Reynolds en régimen laminar, que fue el que obtuvimos por acá, 3.357 por 10 a la 5, y esto elevado a la 1 medio. A su vez, esto estará multiplicado por el número de Prandtl en estas condiciones, que es de 6.14 elevado a la 1 tercio. Haciendo los cálculos para esta información, obtenemos que el número de Nusselt será igual a 704.48. A continuación, vamos a utilizar la expresión adicional para el cálculo del número de Nusselt, donde se presenta la conductividad térmica y el coeficiente convectivo. Ahora veamos esta expresión, la cual dice que el Nusselt se puede obtener multiplicando el coeficiente convectivo por la longitud de contacto que tenemos en el flujo y esto dividido entre la conductividad térmica. Afortunadamente, como ya tenemos el número de Nusselt, lo que haremos será despejar para obtener el coeficiente convectivo. Al hacer el despeje, obtendremos este coeficiente convectivo igual al número de Nusselt por la conductividad térmica sobre esta longitud. Esta sustitución será muy sencilla, dado que todos los valores ya los tenemos. El número de Nusselt, cuyo valor ya obtuvimos que está por acá, y a continuación el 704.48 que es Nusselt, lo multiplicaremos por la conductividad térmica de 0.607 que aquí está y dividido entre la longitud que tenemos con nuestro flujo, que en este caso es de 1 metro. Al hacer las operaciones, obtenemos que este coeficiente convectivo es de 427.62 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. Aquí lo ponemos en términos de grados Celsius porque las temperaturas con las que trabajamos están en grados Celsius, aunque recuerden que la proporción en incremento en Celsius y Kelvin es similar, así que por eso podemos considerar estas unidades. Ahora vamos a continuar, porque ya tenemos toda la información para poder sustituir en la ecuación de transferencia de calor. Entonces, si vamos a utilizar esta ecuación, necesitamos hacer la sustitución directa, pero aquí tenemos un área, es área superficial, área de contacto. Y para poder entenderlo mejor, vamos a leer esto que dice: calcule la razón estacionaria de la transferencia de calor por unidad de ancho de la placa. Esto que se da aquí no es el ancho, es el largo. Y si aquí hay área, significa que tenemos que multiplicar largo por ancho. Si aquí dice que es por unidad de ancho de la placa, vamos a hacer el bosquejo para que podamos visualizar que este flujo de aquí se ve de manera tridimensional por encima de esta placa que tiene 1 metro de largo y 1 de ancho para nuestro análisis. Y por lo tanto, la sustitución para estos datos es de forma directa. Solamente una cosa más. Aquí tenemos temperatura superficial y temperatura del medio, que en este caso es el flujo de agua. Recordemos que estos valores son 40 Celsius para el agua y 10 Celsius para la temperatura superficial. Pero si sustituimos estos valores de forma directa, obtendremos un valor negativo, porque la temperatura superficial es de 10 y se le restarían 40. Aquí obtendríamos un menos 30. No pasa nada. Recuerden que esto es un formulazo, pero lo vamos a acomodar para nuestro caso en particular, porque la tasa de transferencia de calor será con un valor positivo. Así que simplemente haremos la inversión de estos valores en la sustitución de esta ecuación. No pasa nada, realmente el resultado será el mismo, pero cambiaría el signo. ¿Qué significaría el signo negativo? Que en este caso está realizándose una transferencia de calor del agua hacia la placa,
porque el agua tiene mayor temperatura, ¿verdad? Entonces, vamos a quedarnos únicamente con el valor numérico positivo, considerando la sustitución que nos da dicho valor positivo. En este caso, al hacer la sustitución, tendremos que esta tasa de transferencia de calor por convección será igual al coeficiente convectivo que obtuvimos con el valor de 427.62 por el área de contacto con nuestro flujo, que es 1 metro cuadrado por ser por unidad de ancho para esta placa, y multiplicándolo por la diferencia de temperaturas, que es la temperatura del ambiente, que es la corriente de flujo de agua a 40 Celsius, y la temperatura de la superficie de la placa de 10 Celsius. Al hacer esta operación, obtenemos un valor para esta tasa de transferencia de calor igual a 12.828.6 watts. Un valor un tanto grande, pero recuerden que para eso usualmente manejamos unidades en términos de kilo, mega, etc. Por lo tanto, un valor mucho más propio estaría representado como Q igual a 12.83 kW. Y quiere decir que este es el dato que se nos pedía determinar para este ejercicio. Recuerden que aquí necesitamos antecedentes de mecánica de fluidos y claro, de termodinámica. Y sin estos antecedentes puede volverse un poco complicado el análisis para estos casos. Pero no se preocupen que para eso estamos practicando con este tipo de ejercicios. Y claro, más adelante tendremos más contenido similar a este caso y claro, a futuros temas de transferencia de calor que faltan abarcar. Así que esto es todo por el momento. Saludos.